Hablando de los dioses y de las creencias religiosas del Antiguo Egipto, no podemos omitir un momento tan importante como el concepto de la muerte y de los ritos funerarios. Todos los pueblos de la antigüedad le habían otorgado mucho aspecto a la muerte. Sí, en todas las creencias el tema de la muerte, de la inmortalidad del alma, de su camino póstumo y de la vida eterna es muy importante. Pero, sin duda alguna, ningún pueblo le había otorgado tanta importancia como los antiguos egipcios. En ocasiones, incluso parece que los egipcios estaban obsesionados con la muerte, más que cualquier otro pueblo. Ahora que vamos a hablar sobre este aspecto, sin duda alguna, muy importante de la civilización egipcia, no vamos a hablar sobre las tumbas, pirámides, sepulcros, todos estos monumentos funerarios, sobre su arquitectura. Eso podría ser un tema aparte para una nueva charla. Sin duda, aquí los egipcios fueron unos grandes maestros. Tal vez ningún otro pueblo en el mundo tiene tanta variedad de monumentos funerarios como los egipcios. Tampoco vamos a hablar de aquellos fabulosos tesoros que acompañaban a los faraones y a los nobles de Egipto en su viaje al más allá. Las historias de los tesoros robados, de las momias, más que todo de la famosa tumba de Tutankamón, la única que había llegado intacta hasta nuestros días, sobre todas estas maldiciones reales e imaginarias lanzadas por las momias sobre los ladrones de sus tesoros. Todo esto tampoco lo vamos a incluir en esta charla, sino vamos a centrarnos más que todo en la filosofía de la muerte. ¿Qué es lo que era la muerte para un egipcio desde un aspecto religioso, filosófico, ético, si podemos llamarlo así? Porque todos los egipcios, sin excepción, desde los simples trabajadores hasta los mismísimos faraones, le otorgaba tanta importancia a la vida futura y a la existencia de su alma después de la muerte, como si todo lo que ocurriera en la vida fuera algo temporal, no tan significante como lo que iba a ocurrir en el más allá. Para entender mejor aquella importancia que tenían los ritos funerarios en la cultura egipcia, tenemos que, sin duda alguna, acudir a la religión, porque muchos ritos funerarios de los egipcios han encontrado su reflejo en la mitología, en las creencias, en las historias de los dioses y, sin duda alguna, más que todo, en el famoso mito de Osiris, tal vez el más renombrado, el más conocido entre todos los mitos y leyendas del Antiguo Egipto. Ya hemos mencionado a algunos de sus personajes en nuestras conferencias anteriores. Ahora vamos a analizar paso a paso el mismo mito como tal, para ver ahí las semejanzas con los ritos funerarios y también con aquel concepto que tenían los egipcios acerca del más allá. Toda historia comienza con la rivalidad entre dos dioses hermanos, Osiris, rey de abeja, como se llamaban, y Set, rey de junco. Así se llamaban sus respectivos reinos. Se cree que tal vez en este mito está reflejado una historia real, algún testimonio del pasado remoto, de la etapa predinástica de la historia de Egipto, cuando, como se sabe, en el Valle del Nilo había más de 20 estados relativamente soberanos y los más poderosos era el reino de la abeja
al norte en el delta del Nilo y el reino de Junco, ocupado en su mayoría por las arenas del desierto. Osiris y Set eran los respectivos reyes y Set desde el principio envidiaba a su hermano porque a él le tocó reinar en una tierra mucho más fértil, mucho más abundante y que el pueblo lo amaba muchísimo porque Osiris le había enseñado el arte de la agricultura. En cuanto a la vida personal, aquí también existía cierta rivalidad. Los dos estaban casados con sus propias hermanas, Osiris con Isis, y este era un matrimonio perfecto en todos los aspectos. Ellos eran hechos prácticamente uno para el otro, se llamaban muchísimo, y aunque a Set le tocó como esposa su otra hermana, la más joven, llamada Neftis, que también era muy hermosa, sus relaciones estaban muy lejos de la armonía del matrimonio entre Osiris e Isis. Neftis en más de una ocasión le reprobaba a Set su carácter rencoroso, su maldad, su crueldad excesiva, y además, siendo Set el rey del desierto, era prácticamente la misma reencarnación de la esterilidad. Neftis ansiaba ser madre, pero no podía concebir un hijo de un esposo como Set. Entonces, Neftis, desesperada, pidió consejo a su hermana Isis y ésta acude a la astucia. Osiris, como se sabe, era un esposo irreprochablemente fiel. Las otras mujeres, hasta las más bellas, no existían para él, solo amaba a su querida Isis. Entonces Isis, aprovechándose de que su hermana menor era muy parecida a ella, tanto de porte como de cara, le había prestado por una noche su vestido, sus joyas y sus perfumes. Osiris, confundido, una vez yació en el lecho con Neftis, con su cuñada, y cuando se dio cuenta de lo ocurrido, ya no había nada que hacer. Así como podemos ver, el más fiel de los esposos cometió una infidelidad forzada. Neftis, sin embargo, obtuvo lo que quería. De esta unión nació un bebé un poco extraño, con cuerpo humano y la cabeza de chacal, o el perro salvaje egipcio, y aunque Neftis se encariñó muchísimo con aquel hijito tan insólito, al fin y al cabo no hay nada extraño que nazca un niño de esta forma, porque en Antiguo Egipto, como se sabe, muchos dioses tenían en sí rasgo de uno que otro animal, así que Neftis sí quería mucho a su hijo. En cambio, Set jamás lo reconoció como suyo. Tuvo de una vez la sospecha de que Neftis le había sido infiel. Y esto, por supuesto, había complicado aún más las relaciones dentro de este matrimonio, de por sí bastante problemático, y había acrecentado aún más el odio, la envidia y el rencor que sentía Set hacia su hermano Osiris. Ahí, como podemos ver, en esta infidelidad conyugal, aunque forzada, se oculta el desenlace de la próxima tragedia. Plenamente consciente de que no podría enfrentar a su hermano cara a cara, la magia y el poder de Osiris era mucho mayor, Set acude a la astucia, a una maldad muy bien enmascarada. Como si tratando de reconciliarse con su hermano, organiza un lujoso banquete al cual invita a todos los dioses, incluido a Osiris y a su esposa Isis. Se celebra un gran banquete
Y aquí algunos investigadores de este mito ven la alusión a los banquetes funerarios con sus abundantes ofrendas que eran muy comunes en Antiguo Egipto. Durante el banquete, Set ofrece a todos los invitados una obra de arte bastante insólito, una caja de madera hecha de una forma tan perfecta que hace recordar un cuerpo humano, prácticamente el primer sarcófago. Y entonces, viendo el interés de todos los dioses hacia aquel objeto, un cuerpo humano tan perfectamente tallado de madera preciosa, Set ofrece lo siguiente: aquel que se acueste dentro de esta caja y le queda bien, ni grande ni pequeña, se convertirá en su propietario. Entonces todos los dioses comienzan a competir, pero para algunos la caja resulta muy grande, para otros, por el contrario, ni caben ahí, resultan mucho más grandes, mucho más macizos, y Osiris es el único cuya estatura encaja perfectamente con aquel primer sarcófago. Feliz se acuesta ahí, se siente ahí muy cómodo, pero justo en este momento Set sella la tapa del sarcófago, así que Osiris ya no puede salir de ahí, y de una vez ordena a sus sirvientes que lleven el ataúd a la orilla del Nilo, cerca de su desembocadura al mar, y lo arrojan al agua. Así, con su hermano ahogado, Set se siente libre de toda competencia. Le gusta, como podemos ver, causar muerte, dolor y destrucción. Isis, desesperada por la desaparición de su amado esposo, emprende la búsqueda de su cadáver. Sigue su rastro con ayuda de su magia. Recordamos que Isis es la gran hechicera, la patrona de la magia y la inspiradora de todos los magos. Y finalmente, siguiendo el rastro que le señalan las aguas del mar, la llevan a Biblos. Biblos, una ciudad en Fenicia, en la costa de actual Líbano, resulta ser el destino final de aquel sarcófago con el cuerpo del infeliz Osiris. Isis así al menos pudo recuperar el cuerpo de su esposo, pero según una versión lo vuelve a la vida ahí mismo y juntos regresan a Egipto. Según la otra, Isis se da cuenta que su magia se ha debilitado debido a que se encuentra muy lejos de su tierra natal, lejos de las aguas del Nilo, lejos de todo lo egipcio. Entonces ella carga el cuerpo de su esposo y lo lleva a Egipto, esperanzada de que ahí van a revivirlo. Pero Zeus otra vez está frustrando todos sus planes, y el intento de la resurrección esta vez no funciona. Set, según la versión en que Isis sí logró revivir a Osiris, lo mata apenas este pisa el terreno egipcio, o según otra versión, simplemente rapta el cadáver, y esta vez, para que Isis jamás logre recomponerlo, lo está desmembrando, lo corta en 42 pedazos, ni más ni menos. Puede surgir una pregunta: ¿por qué precisamente lo troceó de esta manera? Porque Egipto se componía de 42 nomos o provincias, 22 al norte y otros 20 al sur. Entonces, viajando, recorriendo todo el valle del Nilo con el cuerpo destrozado de su hermano, Set va arrojando trozo por trozo cada uno en uno de los gnomos. Así,
el cuerpo de pobre Osiris queda despedazado y disperso desde el delta hasta la primera catarata. Ahora Set puede sentirse tranquilo, seguro de que de esta manera Isis jamás podrá revivir a su esposo a pesar de toda su magia. Realmente Isis se siente desesperada. Tiene que recorrer ahora todo Egipto recomponiendo los pedazos del cadáver de su esposo. Esta vez le ayudan su hermana Neftis y su sobrino Anubis. Ambos, como se sabe, eran honrados en Egipto como dioses de los ritos fúnebres, ambos relacionados con aquellos cultos póstumos, porque precisamente en aquel episodio fueron ellos quienes le ayudaron a Isis a recomponer pedazo por pedazo todo el cuerpo de Osiris. Sin duda alguna era un trabajo muy arduo, también psicológicamente muy doloroso. Podemos tan solo imaginar qué es lo que sintió la pobre Isis cuando finalmente pudo componer todos los pedazos del cuerpo. Pero para que el cuerpo no se descompusiera, tuvo que impregnarlo de numerosas especies, breas aromáticas, hierbas medicinales. Isis era una gran conocedora de toda esta magia y además los unió entre sí por medio de unos vendajes que también había impregnado con toda clase de sustancias que impidieran su descomposición. Así podemos decir, Isis había fabricado, con ayuda de su hermana y su sobrino, la primera momia conocida en la historia. Osiris se convierte en la primera momia egipcia por excelencia. Ahora Isis evoca a toda su magia tratando de revivirlo, pero cabe señalar que la insurrección tampoco le salió completa por una simple razón, algo bastante íntimo. Aunque ella logró recuperar todas las partes del cuerpo de su esposa, una faltó. Faltó el falo, el miembro viril, porque los peces del Nilo se lo devoraron. Sí, un minúsculo detalle sin el cual Osiris no estaba completo y por lo tanto no podía fecundar a su esposa. Pero Isis no se rinde, llorando y evocando al espíritu de Osiris, este famoso canto fúnebre de Isis: no me abandones en mi negra desesperación, oh amado esposo, se convirtió posteriormente en aquel himno que cantaban todas las viudas egipcias, desde las esposas de simples trabajadores hasta las reinas viudas, en las ceremonias fúnebres de su esposo. Isis compuso también el primer lamento, el primer canto funerario, sorprendente por su expresividad. Y entonces ocurrió un milagro. El espíritu de Osiris resucitado se elevó y fecundó milagrosamente a su desesperada esposa. Así pudo nacer el niño Horus. Horus, el hijo póstumo de Osiris, el futuro rey del cielo, el futuro vengador, el gran guerrero, la encarnación de la fuerza viril de la juventud. Pero esto sería después. Mientras tanto, Isis con el pequeño Horus tienen que buscar refugio, tienen que esconderse para evitar que los descubra el malvado Set. Mientras tanto, el espíritu de Osiris llega al reino del más allá, donde es juzgado por Ra, el dios del sol, quien en aquel entonces desempeñaba la función del juez póstumo, ayudado y asistido por su hija Maat.
la diosa de la justicia. Ra y Maat juzgaron a Osiris, lo encontraron bueno, pues realmente no había cometido ningún pecado. Su único pecado de infidelidad conyugal con Neftis había sido involuntario, así que se lo perdonaron y ahora él podría vivir en los campos de Yarro, una especie de campos elíseos o del paraíso egipcio para las almas bienaventuradas. Sin embargo, Osiris no se sentía tranquilo ni siquiera en el paraíso. Le preocupaba la suerte tanto de su esposa Isis como de su hijo póstumo Horus, así como de la humanidad entera, porque ahora el mundo estaba gobernado por el malvado Set. Mientras tanto, Horus va creciendo, se convierte en Horus el Vengador, la figura alegórica de un joven guerrero con alas y cabeza de halcón, y ayudado por su madre Isis y por todos los demás dioses y humanos cansados de la tiranía de Set, finalmente puede desafiar en la batalla a su malvado tío, lo derroca y lo destierra al desierto. Ahora por fin triunfa la justicia. También fue Horus quien había heredado toda la magia de su madre Isis y de su padre Osiris. Fue quien logró hacer lo que no pudo hacer su madre y con su vivificante aliento revivió a su padre Osiris. Ahora Osiris vuelve a la vida. Aquí podemos verlo resucitado, sentado en su trono, acompañado por sus dos hijos, Anubis y Horus, y una vez revivido, la familia por fin se reúne y Osiris proclama a su hijo Horus el nuevo rey del cielo, el nuevo rey del mundo, mientras el mismo Osiris ahora reemplaza a Ra en el puesto del juez en el reino póstumo. Esto es paso a paso el mito sobre Osiris. El mito que prácticamente nos da a entender por qué para los egipcios tanta importancia tenía la momificación, los ritos fúnebres y la preservación del cadáver. En nuestro próximo encuentro ya vamos a ver cómo veían los egipcios el camino del alma hacia el reino del más allá, qué etapas tenía que recorrer y qué pruebas tenía que enfrentar para alcanzar la dicha suprema.